Y cuando apareció el COVID, yo estaba en India, así en Pune. Claro, mi idea era esperar ahí un tiempito hasta que la cuestión se mejore y luego seguir viaje, pero poco a poco se fue complicando. Estuve ahí por 7 meses hasta que decidí regresar, porque India realmente se complicó ya. ¿A quién no le gusta viajar? Creo que todos hemos dicho alguna vez que nos encanta viajar. Ahora el tema es, ¿viajamos de verdad o qué hacemos en nuestros viajes? ¿Cómo desarrollamos nuestros viajes? Y para eso quise invitar a este diálogo sin sombrero a una persona que es maravillosa, una mujer maravillosa que se ha viajado por el mundo. Increíble, que yo no me imagino cómo puede ser esa vida. Y eso vamos a tratar de averiguar. Hola, Ivette, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ivette Montalvo. Hola, Santi. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí hoy contigo. Gracias. Oye, la primera cosa que creo que hay que saber de ti es que de pronto todo comenzó con un viaje a vacaciones. ¿Puede ser? Cuando te decidiste ya tomar el viaje, porque también tienes una vida de soñadora infantil viajando. Tenemos esos dos lados de ti. Pero hablamos primero por este lado. ¿Cómo fue que te fuiste de viaje un mes, se te prolongó y después dijiste, no, esto es lo mío? Sí, la idea era que quería tener un año sabático. Siempre soñé con tener un año sabático, pero... ¿Quién no? Claro, el trabajo, ya Claro. sabes, siempre postergas y postergas, hasta que trabajando en Lima, esto fue en 2012, de nuevo, también nos pasa a todos, ¿no? Lo que haces ya no te llena. Decidí reinventarme y es cuando entonces dije, es el momento para tomarme este año sabático. No fue un año, fueron solo 3 meses que fui por África. En ese tiempo tenía muchísimo miedo de viajar sola. Entonces, por un lado tenía todo el tiempo del mundo para hacerlo, pero por otro tenía este limitante y no sabía cómo hacer. Finalmente salí con amigas del Fuiste colegio, con de la amigas primero, o universidad. sea, tenías ese miedo a viajar sola, Sí. entonces fuiste de viaje con tus amigas al África, ese fue tu primer destino. Exacto, fui con ellas al África y fui en un tipo de viaje que les llaman overland, que es un buscamión, una mezcla de buscamión que va por diferentes países y se demora semanas, meses o años, todo Mira depende del destino que tú tomes. Entonces, claro, yo tomé ellas se quedaron 15 días, yo me quedé 3 meses y fue interesante porque ahí fui descubriendo poco a poco que el estar sola no es estar tan sola. A ver, pero paremos aquí un rato. Tus amigas se fueron, se regresaron. Se regresaron porque trabajaban, entonces Ya. ya sabes, de trabajo solo tienes 2 semanas de vacaciones. Claro, claro. ¿Pero qué sentiste en ese momento cuando dijeron nos vamos y te vas a quedar sola viajando? De inicio sí me dio un poquito como de ansiedad, de miedo, porque no sabía cómo iban a hacer las cosas, pero no, al día siguiente todo eso desapareció cuando, ya te digo, empecé a ver la realidad de que nunca estás sola, porque siempre estás con gente alrededor en este tipo de viaje, bueno, y en todo. Y fue muy interesante el ver cómo ya no estabas en ese mundo chiquito de solo nosotros, sino que ya te abrías a la gente y conversabas y veías otras formas de vivir la vida, las culturas, los idiomas. Entonces eso te permite abrirte mucho más y experimentar de mejor manera el viaje, ¿no? ¿Y qué te decidió llevar a África? Para mí siempre al inicio era África, mis 2 destinos favoritos era África, continente o India. Mira tú. Entonces, bueno, empecé Bueno, por en la ahí. India creo que lo entiendo. Muchas personas creo que dicen la India debe ser un lugar muy chévere. Pero África, la verdad es que no conozco a muchas personas, no se conoce a mucha gente que diga voy a decidir ir por el África, a darme una vuelta por ahí. Generalmente decimos, y me voy a Europa, me voy a Estados Unidos. África no es un destino de mucha gente como para decir, ese es mi punto ideal. Sí, no lo es. En mi caso particular, los destinos yo los escojo. Mientras más lejos y más diferentes a lo que soy o a donde vivo, más me atraen. Por eso es que, claro, esos eran mis 2 destinos, ¿no? ¿Y África qué en encontraste especial. en África tan particular que te llamó la atención y dijiste, no me equivoqué? África es una mezcla de algunas cosas. Digamos que lo principal en África es esa naturaleza espectacular, los animales. Y como en todo lado también, y este es un común en todo lado, la gente. La gente maravillosa que tú encuentras ahí. La experiencia en mi caso particular fue interesante porque yo era una mujer muy corporativa. Entonces, claro,
Y cuando llegué a África fue un shock emocional tremendo. De no haber acampado, pasé a acampar todos los 3 meses, casi. Entonces, imagínate, ese cambio fue loco. Cuando hablamos de corporativas, que trabajabas en grandes corporaciones, ¿verdad? Sí. Internacionales, que funcionaban acá en Ecuador y en Lima también. Y en Perú, exacto. Y en Lima. Sí. Y entonces, ¿saliste de ese rol? Eso debe haber sido el rol más difícil. Completamente, claro. Yo siempre digo, de una mujer 2x2 pasé a ser una mujer 4x4, porque o lo haces o lo haces. Claro. Era muy pudorosa también, entonces claro, todo el tema del baño, de compartir baño o de el hueco que hacen ahí en la tierra y ese es el baño en donde tú vas con una pala y el papel higiénico. Entonces sí, todo eso fue realmente un shock emocional muy, muy grande. Me imagino. ¿Y la comida? ¿Cómo te fue con la comida? La comida, específicamente en este tipo de viaje que tuvimos, lo hacíamos en el camión. Habían días en que viajábamos 3-4 horas, pero habían días muy, muy largos. Entonces, en la mañana el camión estaba preparado para, tú sacabas la comida, tenía compartimentos para la comida, mesas, sillas, arriba iban las carpas. En el bus, ya cuando entrabas en la parte de atrás habían lockers para las mochilas, y así. Entonces en la mañana... ¿Son gigantescos esto? Es grande, sí. Por eso yo digo que es es una mezcla de bus y camión. Yeah. Entonces, ¿por qué bus? Porque hay puestos, entonces dos, con una mesita adaptada adelante, grandes ventanales donde tú puedes ver todo. De eso se trata. Y en la parte de atrás unos lockers donde van tus cosas, mochila, ¿no? Ahí no entran maletas de ruedas, mochilas, bien aventureros. Bien aventureros, sí. Entonces, todas las mañanas llegábamos a un lugar, específicamente en los sitios de acampar, y habían 2 personas. Uno manejaba el camión y había una persona que cocinaba. Entonces también nos dividíamos en grupos para ayudar a cocinar, a picar, a lavar, dependiendo. Entonces en la mañana, claro, sacábamos todo el desayuno y desayunábamos donde nos tocaba, generalmente en el campsite. Después empezaba el día, y si era un día largo, entonces parábamos en medio de la carretera o donde estábamos, e igual empezábamos a cocinar, generalmente cosas frías. Aquí también fue muy interesante porque comíamos siempre pasta, arroz, vegetales. A eso le mezclabas de una u otra forma, entonces todos los días comíamos lo mismo en el almuerzo, y desayuno también se repetía. Ahora, pero esto es el viaje, pero con gente que es igual a ti, supongo, viajera también, Sí. que tienen un mismo espíritu, ¿no es cierto? Una misma, no sé si un mismo espíritu, supongo yo, aventureros, Sí, claro. con ganas de conocer, curiosos por el mundo. Sí, claro. Pero ¿qué pasa cuando te encuentras ya en la ciudad? De ahí tenías que ir a las ciudades, supongo. Tenías que participar con la gente del lugar, porque creo que esa es la parte divertida de un viaje, conocer cómo viven los que viven. Exactamente. Sí, bueno, en este viaje llegábamos a diferentes destinos y eras libre de ir a explorar lo que quieras, ¿no? Y en efecto, como en todo lado, la gente es espectacular, muy curiosos. Cuando pasaba el camión por las vidas, los niños son los que más te saludan con alegría y van siguiendo al camión y van corriendo, entonces es espectacular. Igual cuando te bajas en los lugares, vienen a ver qué pasa, quiénes son. Te preguntan, a veces hablan inglés, a veces no, muy poquito, son muy curiosos de las cámaras, te piden que les tomes fotos, los niños modelan, entonces es una interacción muy interesante, gente muy honesta, muy de corazón. Y lo que vi ahí también, como en todo lado, es que la gente, mientras más humilde, más generosa es. Qué interesante eso, ¿no? La gente más humilde, más generosa. En todos lados esto se... Ahora, lo que a mí me llama mucho la atención en esto de los viajes es que creo que el ánimo con el que uno tiene que ir adelante, ¿no? Estamos viviendo una época actual de que tenemos como que miedo al otro, ¿no? Y creo que en el caso ecuatoriano, en este mal momento que estamos viviendo, tenemos una profunda desconfianza del otro. Y esto te enseñó que no es tan así la vida de desconfiar del otro. Viajaste sola, y digámoslo así, eres mujer. Y ha habido muchos casos, historias horribles, pero que enseguida empiezan a decir, eso te pasa por viajar sola, que es horrible, que es horrible que digan eso. Pero supongo que habrá sido una preocupación también en tu familia, te habrán dicho, sola, hija. Sí, siempre es una preocupación. Bueno, al inicio ya te digo, yo viajé acompañada y poco a poco, dentro de estos 7 años, fue un proceso de soltarme a viajar sola. Hasta que finalmente lo hice en Tailandia, recuerdo, y empecé a viajar sola. Y
Y tú te das cuenta de varias cosas. Siempre hay que tener cuidado, siempre hay que estar alerta, saber a dónde vas, porque no todos los lugares puedes visitarlos así nada más. Y lo que yo me he encontrado es gente maravillosa. Y todo lo que tú ves ahí en las noticias no es como es. Ya estando en campo, ves realmente cómo es la gente. Por ejemplo, mucha gente me pregunta, India, qué miedo, ¿y cómo vas allá? Pero no, toda la gente está preocupada de que estás bien. Si te ven perdida, te preguntan a dónde vas. Inclusive alguna vez, una chica en Bangladesh, yo estaba completamente perdida, no hablaba el idioma para nada, obviamente, y ella dejó lo que estaba haciendo, a dónde iba, y me acompañó hasta dejarme en la estación del tren que debía coger para llegar a mi destino final. ¿Cuál era ese destino? Solo por saber. Chittagong. Ya. Entonces, no, para mí ha sido espectacular la experiencia con las personas, y hay algo que yo siempre digo, siempre lo repito, y es, si tú das bien, recibes bien. Sí. Pero, ¿y en estos viajes no hay alguna especie de... He estado leyendo cosas sobre ti, bueno, además te conozco, y parece que también hay señales que uno tiene que... Los red flags que llaman. Sí. ¿Qué tipo de red flag hay en un viaje, no? Las señales, es que debes decir, esto hay que tener alerta, mejor por acá no. Por ejemplo, hay lugares que sabes que no tienes que ir y toda la gente sabe que no tienes que ir. Entonces, como te decía, un poco es analizar a dónde estás yendo, por dónde debes meterte o por dónde no. También si tú estás caminando por un lugar que tal vez no lo viste, no lo analizaste antes, pero ya te das cuenta que la gente te queda viendo de una u otra forma, o que tal vez están viendo el celular o cualquier cosa, entonces tú ya sabes que por ahí no es. Y lo más importante es siempre escuchar a uno mismo, a la intuición, a la panza, al corazón, como quieras llamarlo, pero sí, escuchar, porque uno siente cuando está en peligro, sabe que algo por ahí no está muy bien que se diga. Ahora, súper chévere eso, porque también viviste un momento de peligro, en realidad 2 momentos de peligro. El uno, creo que al ser más conocido por todos nosotros, no es tan singular en todo caso, pero sí, cuando estuviste en África y apareció el ébola. El ébola, claro. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos, porque eso debe haber sido muy heavy. Sí, fue heavy cuando sabíamos que ya venía yo estaba en Ghana en ese momento, estaba haciendo un voluntariado y no sabíamos qué hacer, nos decían que teníamos que salir inmediatamente del país. Cuando yo empecé a averiguar el precio de los boletos para regresar acá a Ecuador estaban en $5,000, que era una locura. Entonces, nada, llegó un momento en que dije, bueno, estoy aquí y aquí me voy a quedar, decidí quedarme y quedarme tranquila. Y yo creo que ahí, en esa decisión me ayudó muchísimo el ver a la gente local. ¿Por qué? Para nosotros, como viajeros, digamos, o turistas, cuando tú vas a África es, no, la malaria, cuidado, y que tienes que tomarte esto y esto y esto. Bueno, ahí vi a la gente viviendo con malaria, tranquila, le había dado malaria, tenía malaria, y vivían completamente tranquilos, sin tener este miedo así, ¿no? Entonces dije, ok, listo, que venga lo que tenga que venir. Y sí, finalmente me quedé y gracias a Dios todo salió bien. Y el COVID te agarró en la India. COVID me agarró en la India. Y uno, solo de la imagen que uno tiene, nunca he estado en la India, sé muy poco de la India, pero lo que uno sabe es que hay un montón de gente. Sí, hay un montón de gente. Y es súper acumulada también, sobre todo en las urbes, es una acumulación, una sobrepoblación, me parece, ¿no? Total. En los slums, por ejemplo, en un área chiquita de 5x5 viven 50 personas, o sea, es tenaz. Y cuando apareció el COVID, yo estaba en India, así en Pune. Claro, mi idea era esperar ahí un tiempito hasta que la cuestión se mejore y luego seguir viaje, pero poco a poco se fue complicando. Estuve ahí por 7 meses hasta que decidí regresar, porque India realmente se complicó ya. Como bien dices, la aglomeración de gente en todo lado era imposible, las distancias, y no, ahí no funciona esto. Entonces, sí, fue una época dura. ¿Qué lugares nomás? ¿Qué lugar te recuerdas con mayor emoción? Porque siempre debe haber algún lugar favorito, porque he estado en tantos lugares, hasta donde yo conté llevabas 35 países, creo que lo aumentaste, ¿verdad? En el libro son 7 años, 34 países, sí. Estamos hablando de Libre, el nuevo libro, sí, de quien cuenta todas sus aventuras de viaje. Acá está. Libre. Ese es escribir, ya vamos a hablar sobre lo que es escribir un libro, pero son 35 países. Sí. 7 años.
7 años, sí. A ver, pero habíamos quedado en algo medio interrumpido. Decidiste, tomaste esos 3 meses de viaje por el África. Exacto. ¿Y después volviste a Ecuador? ¿O cómo? ¿O para elaborar este viaje ya de largo aliento? Sí. ¿Cómo fue eso? Claro, tuve los 3 meses y regresé a Ecuador pensando que ya había tenido mi año sabático, que estaba lista para retornar al mundo corporativo, al mundo profesional, digamos. Pero no, cuando te pica el bichito del viaje, la razón no tiene cabida, el corazón es el que te mueve. Y fue lo que me pasó a mí. Entonces, claro, no estaba aquí tranquila, quería... Estabas trabajando, pero así, diciendo, estoy con un pie afuera. Sí, y uno acá. Y una mañana, recuerdo, una mañana de domingo, dije, quiero mi año sabático dividido en exploración, en voluntariado y en espiritualidad. Uh-huh. Así que me senté a revisar y armé mi año sabático, obviamente, espiritualidad, India. Fui a India, después de la exploración fue India, Nepal, Laos, Camboya, Vietnam, Tailandia, y finalizó en Ghana con este voluntariado de 3 meses. Uh-huh. Entonces dije, no, me voy. Yeah. Seguí viajando overland porque todavía no estaba lista para soltarme a viajar sola. Uh-huh. Pero como te dije antes, en Tailandia fue cuando finalmente me decidí a lanzarme a viajar al sur, a las islas del sur. Y bueno, eso fue una liberación magnífica. Ahí sí, ya totalmente sola, sin el overland. Sí, ya completamente sola, sí. Y ahí es cuando te tienes que empezar a encontrar con gente que está en tu misma situación, porque he visto tus fotos en los posteos y se te ve siempre con gente. Sí. O sea, hay que tener también, además de aventurero, un espíritu aventurero, un espíritu social, o que aquello que llamamos don de gentes, sí. ¿No? Que tienes que aprender a conversar con la gente. Los tímidos, esa es otra cosa, que tú eres tímida en principio. Sí, bueno, es que es interesante. Hay esta dualidad, digamos, en mí. Porque no soy tímida cuando tengo que acercarme a alguien, preguntarle algo, o hacerme amiga, o decirle, vamos, viajemos por aquí, vamos por acá, no sé, qué sé yo. Pero antes tenía mucho susto de hablar frente a muchas personas. Entonces siempre tuve esa dualidad, pero en viaje no, o sea, soy un pez en el agua. Yeah. Me hablo con la gente, pregunto, estoy aquí, estoy acá. Claro que, como bien dicen, la experiencia hacia el maestro, ¿no? Uh-huh. Porque no es que siempre fue así. Entonces, poquito a poquito te vas soltando, vas viendo, vas descubriendo todas las versiones que tienes dentro. Se me ocurre preguntarte por Vietnam. Sabes, me gusta mucho la comida y siempre estoy pensando en comida, y la comida vietnamita me es interesante, pero Vietnam como tal, porque además es un país que tiene mucha influencia en la historia, sobre todo en la década de los 60 con la guerra de Vietnam y todo. Eso debe haber sido interesante conocerlo. ¿Qué me puedes contar de Vietnam? Sí, fue interesante, es un país muy bonito. Para mí fue sorpresa ver cómo estaba, porque claro, con la guerra y todo, uh-huh, dije, bueno, debe estar como... En un país comunista. Un poco destruido, y sí. Pero no, es un país muy lindo, la comida, como bien dices, es espectacular, aunque yo diría que en toda Asia la comida es deliciosa. Uh-huh. Cada país tiene su toque. Uh-huh. En Vietnam las sopas me encantaron. Y es el pho. Y también ver todo el tema de la guerra, ¿no? Uh-huh. Los museos y demás, y ver y vivir esa experiencia es tenaz, es dolorosa. Y cuando te miras ahora y ves Montalvo, la viajera, y ves a la niña que fuiste, ¿qué le dice la Ivette de ahora a la niña de 10 años de aquel entonces? ¿Qué le dice? Que cumplió sus sueños. Porque de niña lo que quería era ver cómo era el mundo ahí afuera. Qué tan divertido no era. Yo tuve una niñez muy, muy, muy linda en aventuras con mis primos, yendo por aquí, por acá, y creo que ahí fue donde nació mis ganas de explorar. Entonces le diría que cumplimos nuestro sueño. Me demoré un poquito, pero lo cumplimos, y hay mucho todavía por explorar. Ahora, vencer los miedos de viajar sola, y el otro miedo que tuviste que vencer fue el de la motocicleta. Eres una viajera por motocicleta. Quienes la sigan por redes sociales verán que se pasa por moto en todo lado. Y ¿cómo venciste ese miedo? Porque justo estuvo con nosotros Mateo Restrepo y le recordaba que nuestras madres siempre nos decían, primero te regalo una pistola antes que una moto. Claro. Y uno decía, bueno, pase. No es verdad. Pero
¿Cómo fue vencer ese miedo con la moto? Porque ese no era un miedo que te impusieron, ese era un miedo que tú tenías. Claro, bueno, igual que el miedo de viajar sola, ¿no? Todos los miedos nos configuran desde chiquitos. Ya sabemos que lo que somos de grandes es configuración de pequeños. En el caso de la motocicleta, digamos que la necesidad de realmente soltar ese miedo fue estando en Asia, porque yo no era capaz ni siquiera de rentar las pasolas estas que vas por todo lado viendo. Yo prefería caminar, así que cuando regresé acá al Ecuador dije, bueno, lo primero que voy a hacer es ahora apuntarle a este miedo y superarlo. Mi hermano, él es muy fanático de las motos, entonces también ha sido una de mis motivaciones para hacerlo. Y entré a la escuela de motos, me subí por primera vez a una moto y así poquito a poquito fui avanzando en el proceso. Cometí errores, uno de esos fue haberme metido a ciertos lugares en los cuales yo no estaba lista porque se necesitaba mucha técnica, arena, entonces claro, la moto me cayó encima, una moto muy pesada y me rompí la pata, tuve que parar, después vino el momento de decidir si seguía o no seguía, finalmente decidí seguir. Y si hoy me preguntas, no me arrepiento en lo absoluto, porque sí, la moto me ha llevado a lugares espectaculares, Colombia, a los Himalayas en India el año anterior. ¿Fuiste a los Himalayas en India el año anterior? El año anterior fue a probar una ruta épica, esto es en Ladakh. Esta zona, como está al norte-norte, solo se abre entre junio, julio y octubre, porque el resto del año está congelado. Y la gente, especialmente los locales, los indios, esperan a que esto se abra para recorrer desde Delhi hasta Ladakh en sus motocicletas. ¿Y ahora tú estás organizando viajes para allá? ¿Cómo está la respuesta de los ecuatorianos para ir para allá? Sí, interesante. A todos les encanta porque es algo nuevo, único. Un poco es el tema del tiempo. ¿Cuánto tiempo dura ese? El viaje dura unas 25 horas más o menos. Bueno, estás en Asia y de ahí los tours también depende a cuál vayas. Hay 3, hay uno de 11 días, 12 días, 18 días. Entonces depende qué nivel de aventura quieres tener. Entonces, mira, bueno, estamos, Ivette, terminando esta charla y vamos a probar nuestros últimos sorbos del café encantador que tenemos. Vamos a hacerte algunas preguntas relámpago. Ivette, si tienes que definir cuál es tu virtud, ¿cuál es? Coraje. ¿Y tu defecto? Impaciencia. No soy paciente. A veces para ciertas cosas. Si tuvieras que tomarte un café con una persona del pasado, con algún personaje del pasado, ¿con quién tomarías ese café tan bueno que estamos tomando? Gautama Buda. ¿Sí? Sí. Le haría una sola pregunta. ¿Cuál? Le diría, ¿cómo puedo ver al mundo con sus ojos? ¿Alguna persona del presente, algún personaje del presente, con quién te tomarías? Del presente. Para que me entiendas un poquito, porque este personaje que es Joe Dispenza, el viaje externo te lleva también en un viaje interno de locura. Entonces me encantaría conversar con él y saber cómo es esa relación de mente-cuerpo, de cómo tu mente modela tu realidad. Y si tuvieras que tomarte el último café antes de que caiga el telón de la vida, ¿con quién te tomarías ese café? Híjole. Esa es la pregunta. Con mi familia y amigos, pero no sería un café. Sería una mega fiesta de despedida. Pues estás hablando de una mega borrachera. Como me gustan. Más que borrachera, fiesta. Me encanta la música, me encanta bailar, celebrar. No sabía eso de ti. Sí, me encanta. ¿Y tienes una idea de lo que es la felicidad? Me imagino que es viajar, pero... No, y justamente viendo el libro, para mí felicidad es sinónimo de libertad. La libertad de poder decidir lo que tú quieres hacer de tu vida, sin tener que pedir permiso, sin sentirte culpable, sin dar justificativos a nadie. Seguir tu esencia. Y así con esta libertad de este libro de Ivette Montalvo, sus crónicas de viaje con fotos bellísimas, quiero agradecerte que estés acá. Lean el libro, cómprenlo. Obviamente hay que comprar los libros, léanlo. Y les agradezco que nos hayan acompañado a este diálogo sin sombrero. No se olviden de seguirnos en YouTube y hacer el clic en la campanita de notificaciones
dar like a esta entrevista con esta mujer maravillosa y les esperamos la próxima, amigos, que yo ahorita ya me pongo el sombrero. Hasta luego.